Taiwán votó y dio la presidencia al candidato de la continuidad. En esta edición veremos quién es Lai Ching-te y por qué su elección incomoda tanto a China. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. La elección de Lai Ching-te, de 64 años y actual vicepresidente de Taiwán, marcará la trayectoria de las tensas relaciones con China durante los próximos 4 años. Ampliamos este tema en breve. El ejército de Estados Unidos atacó por segundo día objetivos de la milicia hutí en Yemen. Los líderes hutíes prometen represalias y amenazan a los intereses estadounidenses y británicos, a los que considera objetivos legítimos. Y Ecuador sigue luchando con su grave crisis de seguridad. El nuevo gobierno de Daniel Noboa está contra las cuerdas tras la fuga de otros 5 nuevos presos de la cárcel de Guayaquil. Se suman a la fuga del capo del narco, alias Fito, que se encontraría en Colombia. Y comenzamos en Taiwán, donde Lai Ching-te, quien alguna vez se había definido a sí mismo como un pragmático trabajador por la independencia de la isla, ganó las elecciones presidenciales con el 40% de los votos. En su primer discurso, tras conocer su victoria, Lai Ching-te confirmaba su apuesta por la paz en la región, aunque añadió que está determinado a proteger a Taiwán de las amenazas e intimidaciones de China. Por su parte, Pekín comunicaba que la reunificación con Taipei es inevitable pese a la victoria del Partido Democrático Progresista. El partido gobernante logró así un tercer mandato consecutivo, algo inédito en la historia democrática de la isla autogobernada que China, recordemos, reclama como territorio propio. En segundo lugar, con el 33,5% de los votos, quedó el partido Kuomintang, actualmente considerado más conciliador con las posiciones de China. Un independentista dirigirá entonces los destinos de Taiwán por los próximos 4 años. ¿Qué hará China? Queremos ampliar la mirada y lo hacemos desde Buenos Aires con Jorge Malena, quien es director del posgrado de estudios sobre China de la Universidad Católica Argentina. Señor Malena, bienvenido a Deutsche Welle. Y lo dicho, ¿qué hará Pekín con la elección de un político taiwanés que considera peligroso? Buenas tardes desde Buenos Aires, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, en primer término creo que es central, más allá de ver la cuestión de las implicancias internacionales de esta elección, mencionar el hecho de que desde 1996, en que tuvimos las primeras elecciones en Taiwán, desde entonces 7 rondas de elecciones presidenciales han tenido lugar. Es decir que en Taiwán somos testigos de casi 30 años de democracia genuina y en evolución. Habiendo dicho esto y pasando a tu consulta, en lo relativo al impacto que puede tener esto en Pekín y cómo reaccionaría la República Popular al respecto, bueno, mi primer análisis tiene mucho que ver con lo que recién aludiste en el sentido de estos pronunciamientos de Pekín sobre su absoluta convicción de que es una tendencia inevitable la reunificación de la patria. Por lo tanto, entonces, me permito decir que es de esperar por parte de China un incremento de la presión diplomática, también un incremento de la amenaza militar y, por qué no también decirlo, un incremento de la coerción económica sobre Taiwán. Jorge Malena, de la Universidad Católica de Argentina, teníamos recién en nuestro noticiero. Estados Unidos ha llevado a cabo un segundo día de ataques militares contra objetivos de la milicia hutí en Yemen y los funcionarios estadounidenses se suman de esta manera a las advertencias también que había hecho Reino Unido y aseguran que los nuevos objetivos representan una amenaza para el transporte marítimo en el Mar Rojo. Los líderes hutíes han prometido tomar represalias tras estos ataques. Así se ve el territorio de los hutíes antes y después de los ataques aéreos. Los rebeldes dicen que al menos 5 personas murieron durante las 2 olas de bombardeos que destruyeron 28 objetivos militares controlados por la milicia. Según Estados Unidos y Reino Unido, los ataques fueron actos de legítima defensa. Los hutíes, apoyados por Irán, llevan semanas atacando barcos en el Mar Rojo. En noviembre publicaron estas imágenes que muestran a sus combatientes abordando un buque de carga.
Los ataques, dicen, son la respuesta a los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza contra Hamás, considerado por Estados Unidos y la Unión Europea como organización terrorista. El destructor de la Armada estadounidense, USS Carney, lanzó este sábado un misil que destruyó una estación de radar de los hutíes. El presidente Joe Biden advirtió que habrá más represalias. Nos aseguraremos junto a nuestros aliados de responder a los hutíes si siguen con este comportamiento indignante. Los principales aliados de los hutíes saben que no deben extender el conflicto, agregó. Irán no quiere una guerra con nosotros. Ante Naciones Unidas, Estados Unidos nuevamente se dirigió a Teherán. Debemos tener claro el papel que juega Irán en estos ataques. Sin su apoyo, que viola la resolución 2216 del Consejo de Seguridad, los hutíes tendrían dificultades para rastrear y atacar eficazmente a los buques comerciales en las rutas marítimas a través del Mar Rojo y el Golfo de Adén. Una clara alusión a Rusia, aliado de Irán, actualmente en guerra con Ucrania. Rusia condenó los ataques aéreos de Estados Unidos y Reino Unido, alegando que violan el derecho internacional. No existe ninguna autorización para los actos arbitrarios que Estados Unidos y sus aliados están llevando a cabo en Yemen. Esta resolución conlleva el riesgo de una guerra a gran escala en toda la región. Una preocupación que muchos otros comparten. Por ejemplo, estos manifestantes en Seattle. Pero, una vez más, Washington considera que sus ataques aéreos son la respuesta adecuada para impedir que el conflicto se extienda. Y los hutíes y la escalada en el Mar Rojo, punto estratégico del comercio europeo y mundial, sobre los peligros que el poder de fuego de estas milicias islámicas apoyadas por Irán terminen desencadenando un conflicto regional ampliado. Nos hablaba más temprano el experto en Oriente Próximo, Miquel Ayestarán. Escuchemos. Los ataques de Estados Unidos contra los hutíes son más simbólicos que prácticos. El grupo Zaidi tiene una dilatada experiencia en bombardeos, ya que desde 2015 ha estado en guerra abierta contra Arabia Saudí. En estos años ha aprendido a descentralizar y ocultar sus armas pesadas, bases y campamentos, y desarrollar procedimientos operativos que le permiten tener más movilidad y camuflaje en tiempos de guerra. Pese a los ataques de Estados Unidos, la amenaza sobre el Mar Rojo se mantiene, incluso yo diría que se intensifica, porque los hutíes claman venganza y saben que atacando barcos en este Mar Rojo es como pueden causar el mayor daño. Ahora las bases estadounidenses en la zona se suman además a la lista de objetivos de esta milicia, que sigue el ejemplo de la milicia libanesa chií de Hezbollah. La cuestión es saber si Yemen será la última parada de la expansión del conflicto en Gaza o no. Todos los ojos hasta ahora estaban puestos en Líbano, donde Hezbollah ataca cada día la frontera norte en Israel, pero son ataques medidos que no superan la zona fronteriza. Otras zonas de riesgo sin duda son Siria e Irak, donde Irán cuenta también con grupos leales que pueden sumarse a lo que desde la República Islámica llaman el eje de la resistencia. Y en la víspera de que se cumplan 100 días de la guerra en Gaza contra el grupo islamista palestino Hamás, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguraba que nadie detendrá a su país hasta conseguir la victoria. Netanyahu dijo también que planea un aumento significativo de su presupuesto de defensa y que apunta a establecer una industria de producción armamentística independiente que garantice la seguridad de Israel. Mientras tanto, la ofensiva militar israelí continúa en toda la Franja de Gaza, con especial dureza en Yan Yunis, en el sur del enclave, donde cree que Hamás tiene sus centros operativos. La cifra de muertos palestinos supera las 23.800 desde que comenzaron los ataques israelíes, según el Ministerio de Salud gazatí, controlado por la milicia Hamás. Netanyahu sostuvo que nadie impedirá que su país alcance la victoria contra Hamás en Gaza. Continuaremos la guerra hasta el final, hasta la victoria total, hasta que hayamos alcanzado todos nuestros objetivos, la eliminación de Hamás, el retorno de todos nuestros rehenes y la garantía de que Gaza nunca más representará una amenaza para Israel. Restableceremos la seguridad, tanto en el sur como en el norte. Nadie nos detendrá. Ni La Haya, ni el Eje del Mal, ni nadie más. Cambiando de asunto, la Unión Europea se comprometió a fortalecer la asistencia financiera y la cooperación entre las agencias de seguridad europeas y Ecuador para reforzar la capacidad de este país andino en la lucha contra el crimen transnacional.
La semana pasada, recordemos, el gobierno de Daniel Noboa asumía varias medidas de emergencia, declarando el estado de excepción militar en medio de la crisis. Y sin embargo, eso no impidió que se fugaran otros 5 presos de una de las cárceles de alta seguridad de Guayaquil. La policía anunció este sábado que un guardia penitenciario ha sido detenido en relación con la fuga y el ejército supervisa la seguridad del centro. Mientras, el otro fugado, Adolfo Macías alias Fito, destacado narcotraficante ecuatoriano, podría posiblemente haber entrado en territorio colombiano según las autoridades de ese país. Al menos 150 guardias carcelarios continúan de rehenes dentro de las cárceles. Y queremos ampliar rápidamente con el periodista Ramiro Carrillo, periodista en Quito, con detalles. Ramiro, saludos. Y con todas las medidas de seguridad, con el estado de excepción militar, ¿cómo explica el gobierno de Daniel Noboa que se le hayan fugado otros 5 presos de la cárcel de Guayaquil? Un afectuoso saludo. El gobierno no tiene explicación y no la ha dado hasta el momento frente a este nuevo hecho carcelario, a esta fuga. La policía y altos comandantes dieron a conocer que no eran 5, como se dijo inicialmente, sino 6 los reclusos fugados de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, que 2 habían sido recapturados, como se informa, y que además está detenido para investigaciones por supuesta complicidad que puede haber en este hecho el guía a cargo del pabellón en donde se encontraban a cargo los reos fugados, ¿no? Esta falta de explicación, aparte de causar sorpresa en la ciudadanía, tiene también una pizca de indignación en el criterio general, ya que denota que la ineficacia en el control de las cárceles en el país continúa. Lamentable también para la gente. Ramiro, ¿qué más se sabe de todo esto de los rehenes en las cárceles? Sabemos que hubo un comunicado de los secuestradores que piden concretamente y cuál es en este punto de cosas la posición del gobierno frente a las demandas. Bueno, los reos de las cárceles que tienen en su poder a 178 personas como rehenes, lo que han pedido es que no sean trasladados a otros centros penitenciarios y peor a los de máxima seguridad que existen en el país y que tengan garantías, que el gobierno les otorgue garantías sobre su vida. No ha habido un pronunciamiento tampoco sobre este hecho de parte del gobierno. Lo que sí ha pasado es que para la liberación de estos retenidos, la Iglesia Católica Ecuatoriana ha empezado un proceso de negociación con los reos de 7 cárceles del país en donde se encuentran detenidos esta gran cantidad de personas privadas a su vez de su libertad. Ramiro Carrillo, como siempre, un gusto escucharte. Un abrazo en Quito. Abrazo también y hasta pronto. Y rápidamente, en Colombia, 2 derrumbes de tierra provocaron la muerte de al menos 33 personas en una comunidad indígena en el departamento del Chocó, al noroeste del país. Según informes preliminares, se tratan en su mayoría de menores. El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguraba en redes sociales que se está blindando toda la ayuda disponible en esta horrible tragedia. El ejército, la Fuerza Aérea, Defensa Civil y los bomberos trabajan a contrarreloj este sábado con la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los escombros. El derrumbe se produjo el viernes por la tarde y sepultó a varios vehículos que estaban detenidos, al parecer por un alud que había bloqueado previamente la carretera entre las ciudades de Medellín y Quibdó. Desde hace más de 24 horas diluvia en esa región pegada al Pacífico, donde está una de las selvas más lluviosas del mundo. Y Santiago de Chile acoge este fin de semana uno de los eventos de aeroestación más importantes del mundo. Se trata del Festival Internacional del Globo, el FIC por las siglas, que empezó a celebrarse en el año 2002 en México. Y desde entonces ha pasado por países como Brasil, como Francia, España, Inglaterra, Holanda o Estados Unidos. En este festival los globos no vuelan, sino que permanecen anclados a tierra, ofreciendo este increíble espectáculo de colores, de luces y también de música. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle, noticias en español desde Berlín para ustedes. Hasta pronto.